Vamos a tomar un tiempo para ir a la Biblia. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Traen sus Biblias? Perfecto. ¿Quiénes salen cada mañana con temor de sus casas? Levanta tu mano si sales con cierto temor de que a saber qué me va a pasar. Yo creo que la mayoría, por lo menos pasa por nuestra mente, qué situación de violencia la que estamos viviendo y andamos a veces en la calle con cierto temor. Y yo quiero que esta mañana hablemos de andar con temor. Pero fíjate, no estoy hablando del temor miedo, de ese temor que nos detiene o que nos hace dudar de la protección de Dios, sino más bien todo lo contrario. Para eso yo te quiero pedir que por favor abras tu Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienes? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Te pido que me acompañes en esta lectura. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este pasaje, amigos, hermanos, familia que estamos acá, este pasaje nos deja ver que como hijos de Dios tenemos un mandato, y es andar en el temor de Dios. Y yo quiero que me prestes tu mente, tu corazón, por favor, un par de minutos en lo que vamos a ver. Al principio necesito que por favor me sigas, porque necesitamos comprender la realidad que implica ser cristianos. Yo quiero decir esto con mucho temor, pero también lo digo con amor, y es una realidad que yo he observado. A veces pensamos que el cristianismo es venir a la iglesia cada domingo y ya no escuchas música de los Bukis, ya no escuchas a Ricardo Arjona, bueno, de vez en cuando, ya no escuchas Metallica, ya no escuchas, yo no sé qué es tu música favorita. Ahora escuchas, yo no sé, Abel Zavala, Julio Melgar, Gilson, o yo no sé qué escuchas. Pero yo quiero decirte que el cristianismo no es eso. Y algunas veces nosotros pensamos, yo soy cristiano, entonces ahora yo ya no pongo salsa en mi casa, yo pongo música cristiana y voy a la iglesia cada domingo. Y estas cosas son buenas, pero la vida cristiana no es eso, no es solamente eso. A veces pensamos, es que como yo ahora soy cristiano, soy un hijo de Dios y papá Dios me cuida. Y qué bendición, y yo me siento protegido, me siento cuidado, me siento bendecida por Dios. Pero se nos olvida un detalle muy importante, y es que nos gusta sentir o recibir los privilegios de ser un hijo de Dios, pero nos cuesta entender la responsabilidad que se nos demanda o que se nos va a demandar
por ser hijos de Dios. Y algo que determina la forma de andar en la vida, lo que este pasaje dice es que tenemos que cuidar nuestra conducta. Cuando tú lees en la Biblia, el andar es sinónimo de nuestra conducta, nuestra forma de vivir la vida. Y lo que se nos dice en este pasaje es que es necesario que estemos conscientes de cómo andamos, de cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Y de nuevo, quiero decir esto con mucho cuidado, pero ¿por qué hay tan mal testimonio dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantos cristianos, incluso pastores? Y todos podemos caer en tentaciones, pero ¿por qué hay tantos cristianos que de repente son señalados por un pecado o son objeto de burla porque dicen, mira, y es cristiano y mira lo que anda haciendo? Porque no entendemos, no estamos conscientes de que sí es cierto, somos hijos de Dios y tenemos las bendiciones y la protección y los cuidados de Dios, pero también se nos va a demandar por la responsabilidad que se nos ha entregado. Y este pasaje nos dice, ok, cuida tu forma de conducirte en la vida. Y algo que determina nuestra forma de actuar, de relacionarnos con los demás, es nuestra relación con Dios. Y yo te pregunto, para que respondas ahí en tu corazón, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Estás cerca de Dios? ¿Te sientes cerca de Dios? ¿O te sientes lejos a causa de un pecado, de una mala actitud o de algo recurrente que no está bien, una actitud? ¿Cómo te sientes? Ahora, este pasaje nos deja ver una gran cantidad de cosas y yo no creo que alcance a cubrir todo lo que este pasaje tiene para nosotros, pero vamos a ver quizás las partes más importantes. Estoy hablando y veo aquí la generalidad de los que estamos acá. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, pero ahora piensa en lo que la Biblia dice. Solamente hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son? Ante los ojos de Dios no existen católicos, cristianos evangélicos, testigos de Jehová. Ante los ojos de Dios solamente hay dos personas. ¿Quiénes son? ¿Sí, Amalia? Exactamente. Te lo muestro rápidamente acá. Ante los ojos de Dios solamente hay dos tipos de personas: los que tienen a Cristo y los que no. Ahora, este pasaje dice, en primer lugar, lee conmigo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este tiempo de peregrinación es lo que conocemos como la vida. Nuestro paso por este mundo es breve, es rápido, somos peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Pero nosotros ahora que somos hijos de Dios, y Pedro le escribe esta carta a judíos cristianos, creyentes, y les dice, ok, si ustedes ahora tienen una relación con Dios Padre, no se les olvide que también Dios es juez. Lo acabamos de leer. Veámoslo nuevamente. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué dice? Entonces Dios es juez también. Ahora, mira la realidad de una persona con Cristo y contrástala con la realidad de quizás tus compañeros, amigos o familiares que no tienen a Cristo. En primer lugar, si tú tienes a Cristo, tienes una relación con Dios como la de un buen padre con su hijo. Tú eres un hijo, una hija de Dios y Dios es tu padre. Pero si aquí hubiera una persona que no tiene a Cristo, ¿sabes cuál es la relación y la realidad con la que se relaciona con Dios? No es como la de un padre, es como la de un acusado, un reo
con un juez. Un creyente, nosotros como hijos de Dios nos relacionamos con Dios como Padre, pero no podemos olvidar que algún día vamos a rendir cuentas delante de Dios. No para ser condenados, sino, según lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, hay algo llamado el tribunal de Cristo, donde nuestras obras, mientras estemos en este mundo, van a ser probadas, van a ser juzgadas, y Dios va a dar un premio o vamos a sufrir pérdida. Eso enseña la Biblia. Pero a veces olvidamos, como cristianos, seamos honestos, a veces nos conducimos en la vida, andamos en la vida y decimos, qué bendición, Dios es mi Dios, me ama, me cuida, pero no cuidamos la forma de tratar a los demás o nuestras obras en general. Y se nos olvida que Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar nuestras obras. Dios va a juzgar la forma en que tratas a tu esposa. Dios va a juzgar la forma en que tratas a tus hijos. Dios va a juzgar la integridad que tenemos en nuestro trabajo o la falta de integridad que tenemos en nuestro trabajo. Dios va a juzgar las palabras que hablamos, las actitudes que tenemos, quizás en el tráfico o quizás cuando alguien nos hace algo. Dios va a juzgar. Y por eso es importante que estemos conscientes, alerta y atentos de cómo es nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo te comportas en tu familia, con tus vecinos? Tú lo sabes y Dios también. Pero sepamos una cosa, vamos a dar cuentas a Dios. Y eso no cambia la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Pero esto determina tremendamente la forma en la que vamos a vivir esta vida, cómo tú y yo vamos a comportarnos. Una persona sin Cristo solamente tiene una relación con Dios como su juez. Por eso es que es importante que cada persona que conozcamos y que no tiene una relación con Dios, que tenga una relación con Dios, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca que ha ofendido a Dios y que ese pecado le conduce a una condenación por la eternidad. Ahora, indiferentemente, Dios siempre muestra su autoridad, ya sea como padre o como juez. Y la diferencia está en esto. Dios, como padre, fundamenta su relación contigo en base a la gracia. Con una persona que no tiene a Cristo es diferente. Dios va a manifestar su autoridad para juicio. Y esto tú puedes sacar tus conclusiones. Y ahí te muestro algunas realidades. Hemos sido salvos por medio de la fe. Hemos alcanzado la misericordia, hemos vivido la misericordia de Dios. Hemos obtenido el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Pero ahora de nuevo, yo te invito a pensar, incluso ahí pensando en tu familia, amigos, piensa en sus caras, nombres, apellidos y circunstancias. ¿Cómo es la realidad de una persona que no tiene a Cristo? La ley va a ser aplicada para condenación y va a haber un castigo por la eternidad si no tiene una relación con Cristo. Entonces, en este texto que estamos estudiando, el apóstol Pedro nos permite ver qué tan importante es que cuidemos nuestra conducta, nuestra forma de andar. Y lo que se nos dice es, por favor, lee conmigo una vez más, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, necesitamos estar conscientes de una realidad. Y vamos a ver 3 razones, básicamente son 3 razones a grandes rasgos por las cuales es importante que observemos nuestra conducta. Y tú puedes salir esta mañana y decir, bueno,
Estuvo así un poquito confrontativo el mensaje, pero no pasa nada. Y puedes seguir viviendo tu vida igual. O puedes decir en tu corazón, yo siento que Dios me ha mostrado algo y quiero hacer algo al respecto, quiero cambiar esta realidad. Por favor, permite que Dios hable a tu corazón y observa cómo es tu conducta. ¿Tienes temor de Dios? Recuerda que cada una de nuestras obras van a ser juzgadas. Y para Dios es importante la forma en la que nos comportamos en este mundo con los demás. En primer lugar, considera que hemos sido rescatados de una vida de pecado. La Biblia lo dice aquí en este pasaje. Aquí ahora voy rápido. Versículo 18, lee conmigo por favor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. A mí me llama la atención algo y yo espero que a ti también. En primer lugar, si retrocedemos un poquito, el versículo 17, hay un mandato. ¿Y cómo está conjugado el verbo conducir? Conducíos, es imperativo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es un mandato, es una orden, es un comando que obedecer. Ahora, dice el versículo 18, sabiendo, ¿qué forma de conjugación es esa? Gerundio, ¿sí? Y lo que está diciendo es que se trata de una actividad consciente y constante, sabiendo. En otras palabras, si tú y yo queremos aprender a vivir en el temor de Dios, necesitamos constantemente estar revisando nuestra mente, nuestras acciones, nuestras palabras y estando conscientes de que Dios nos rescató de una vana manera de vivir, de una vida de pecado. Yo no sé de dónde te sacó Dios y no quiero aburrirlos con esto, pero yo sé exactamente de dónde me sacó el Señor. Yo tenía una vida desastrosa, un hogar disfuncional, rencores en mi corazón, tristezas, frustraciones, inseguridades, drogas, relaciones dañadas. Esa era mi realidad. Pero Dios me rescató de esa situación. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es esto del rescate? Dice el versículo 17, aquí versículo 18, donde está nuestro texto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Si tú vas al Antiguo Testamento y te pones a estudiar esto del rescate, ¿cómo funcionaba para los judíos? Los judíos cada cierto tiempo cuando eran censados, tenían que entregar una cantidad de oro o plata, tenían que entregar un dinero, era sacrificial dar ese dinero para poder rescatar sus almas. Prácticamente era una forma de decir, yo quiero ser tomado en cuenta dentro del linaje de Israel. Pero también sus pecados de alguna forma eran cubiertos. Pero ahora nosotros no tenemos que entregar dinero para ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, sino que alguien ya pagó el precio. ¿Quién fue? Jesús. Y la semana pasada tuvimos este tiempo conocido como la Semana Santa y pudimos recordar y reconocer el sacrificio de Jesús. Y ahora, si lees conmigo el resto de los versículos, dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual
creéis en Dios y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, algo que va a determinar nuestra forma de conducirnos en la vida, la forma de hacer negocios, la forma de relacionarnos con nuestros papás, con nuestros hermanos, y hablo a propósito, hermanos en sangre y hermanos aquí en la iglesia, porque una vez más, con tristeza debo reconocer, a veces nos cuesta, y yo conozco el caso de algunos hermanos que no se llevan bien con otros hermanos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero Dios nos dice, hey, de eso también van a dar cuenta. De eso vamos a dar cuenta. Y por eso es importante. Por eso es que se nos manda a que evaluemos nuestra forma de conducirnos y que andemos en el temor de Dios. Yo no sé si algunos supieron de esa noticia. Esto sucedió hace más o menos un año. ¿Alguien tiene idea de qué se trata? Sí, maestro, díganos ahí qué recuerda de ese caso. Sí, esto sucedió en Francia. Y lo que pasó es que este hombre era indocumentado. Y de repente, no sé bajo qué circunstancias o qué situaciones, se dio cuenta de que en un edificio estaba un niño a punto de caer. Y entonces él no lo dudó y empezó a subir el edificio, no sé cuántos pisos. Y hasta lo apodaron el Spider-Man, porque literalmente ese sí se subió. Hizo un sacrificio y llegó y rescató a ese niño, o por lo menos lo salvó del peligro. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que vemos ahí es una de las fotos en la que el presidente de Francia le honró su sacrificio. ¿Cómo? Le otorgó la ciudadanía francesa. Y fue noticia, eso fue noticia el año pasado. Pero a mí me hizo pensar, al estar estudiando este pasaje, esto se parece bastante a la forma en la que nosotros nos podemos relacionar con Dios. Porque imagínate, nosotros somos como ese bebé que apenitas, yo creo que, vamos a ver, por aquí se ven las piernitas del niño. Ahí está. Nosotros estábamos así, espiritualmente hablando. Y Jesús se sacrificó, no lo pensó mucho. Se entregó por nosotros y nos rescató. Ahora, pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para honrar el sacrificio de Jesús? La respuesta es andar en el temor de Dios. ¿Cómo podemos honrar el sacrificio de Jesús? Con nuestra conducta. No tanto con nuestros diezmos, y yo te animo a que sigas ofrendando y dando al Señor, pero más que cualquier otra cosa material que podamos entregar al Señor, ¿sabes qué son los sacrificios que a Dios le agradan? Nuestras vidas. Y si andamos en el temor de Dios, eso nos conduce a una vida de integridad, la cual honra y agrada a Dios. Honra el sacrificio de Jesús. Y ahí te lo resumo. Andar en el temor de Dios es honrar el sacrificio de Jesús. Ahora te hago la pregunta para que tú respondas en tu corazón. ¿Vas en la dirección correcta? Es decir, ¿cómo es tu conducta? No aquí en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu familia. ¿Actúas conscientemente pensando, si yo hago esto, Dios me lo va a demandar? Si yo le hago la jugadita a esta persona, Dios me lo va a demandar. Si yo trato mal a esta persona, Dios me lo va a demandar. Si yo no honro a mi esposa, si yo le soy infiel a mi esposo o a mi esposa, Dios lo va a demandar. Si yo ofendo, si yo soy arrogante,
Dios me lo va a demandar. ¿Vas en la dirección correcta? Si no, yo te invito a que consideres dar un cambio. Y aquí tú lo sabes mejor. Tú sabes mejor qué sentimientos hay en ti. Porque una vida de pecado, ¿sabes qué produce? Un corazón triste, un corazón derrotado, un sentimiento de vacío. No vives feliz, no vives una vida plena. Tú sabes cómo te sientes en este momento, pero tú puedes tomar una decisión hoy y decir: yo ya no quiero vivir así. Yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Quiero vivir una vida donde yo me sienta feliz, sienta una vida plena. ¿Cómo se logra? En primer lugar, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo a Jesús como el único y suficiente sacrificio aceptable, agradable a Dios para perdonar nuestros pecados. Y después te conviertes al cristianismo. Ya soy cristiano, voy a la iglesia y saludo. Hola hermano, ¿qué tal? Hermano, que Dios le bendiga, varón. Y hablamos este lenguaje que se habla en las iglesias. No se trata de eso. A Dios no le impresiona eso. Yo tenía un amigo, me acuerdo, en El Salvador, y aquí me hizo pensar. Yo tenía un amigo que él era así como muy periódico, así muy fluctuante en algunas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, él andaba vestido todo de negro. Y yo le digo: vos, Denis, ¿y qué pasó? No, es que hoy soy rockero, me dijo. Andas oyendo. Sí, es que mira, estoy escuchando. Y me dijo un gran listado de todas las bandas que andaba escuchando. Pasaron los meses y de repente se pintó el pelo y ya no andaba de negro. Y vos ahora, ¿qué andas escuchándole? Es que fíjate que hoy escucho esto. Y me enseñó unas bandas un poco exóticas así. Bueno, es cosa de él. Me sorprendió un día que de repente, así normal, sin ningún accesorio ni nada, y entonces me lo encuentro. ¿Y qué pasó? No, es que ahora soy cristiano. Y él pensaba que el ser cristiano era una moda. No es eso. Y entonces él iba a una iglesia y hablaba bonito y se relacionaba, hasta se compró unos lentes y así parecía bastante intelectual. Al día de hoy no sé qué es, pero yo me acuerdo que él era de pensar así, que el cristianismo era algo como ponerse una moda. Está de moda ser cristiano y entonces me gusta esto y voy a hacer esto porque soy cristiano, pues. Pero a Dios no le interesa tanto eso. Él ve nuestro corazón y lo que Él va a demandar de nosotros es cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra vida. ¿Andamos en el temor de Dios? Tú lo sabes. Y te invito a responder en tu corazón con toda sinceridad si necesitas un cambio. Ahora el siguiente punto. Vamos ya contra el reloj, pero dice el versículo 22, lee conmigo ahí en nuestro pasaje. De nuevo, dice, recapitulando: si Dios es nuestro Padre, recordemos que vamos a ser juzgados también porque Dios es juez. Entonces, nuestra conducta debería de ser en el temor de Dios. Necesitamos conducirnos en el temor de Dios. ¿Cómo funciona eso? Estando conscientes de ¿qué? De que fuimos rescatados de una vida de pecado, pero también dice, habiendo purificado, el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Lo siguiente que nos dice este pasaje es: para andar en el temor de Dios es necesario que estemos conscientes de que nuestras almas fueron purificadas por haber obedecido a la verdad.
Y esto de obedecer a la verdad no necesariamente es porque nosotros así lo quisimos, sino también por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos puso bajo convicción en algún momento. Y dice Hechos capítulo 5 versículo 32, vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? ¿Vive el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué tanto lo pueden ver los demás? ¿Qué tanto lo siente o lo percibe tu esposa o tu esposo? ¿Qué tanto tus hijos, tus hijas o aquellos que trabajan contigo, qué tanto pueden percibir el poder o lo que produce el Espíritu Santo en ti? Y no tenemos el tiempo para verlo, pero la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, ¿recuerdas? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tanto es evidente en nuestras vidas? Si permitimos que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, entonces andar en el temor de Dios se vuelve algo hasta cierto punto natural. Ya sabemos, ya percibimos cuando algo no le agrada a Dios y tememos su juicio. Por eso te pregunto, ¿qué tanto pueden ver otros el Espíritu o la obra del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué dice Romanos 5:5? Ahí está en la pantalla. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes cuál es la mejor manera de demostrar al mundo que el Espíritu Santo está en ti? Ahí aparece otro comando, otra orden, otro mandato. Lee conmigo, ahí nuestro texto en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aparece una coma y luego aparece un verbo, de nuevo imperativo. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Tristemente, eso nos cuesta. Tristemente, seamos sinceros, a veces venimos a la iglesia y nos encontramos a alguien que es que me cae mal, es que no lo puedo ni ver, yo no tolero esta situación, me cae mal esto, me cae mal lo otro, y hasta actuamos hipócritamente. Y yo te digo sinceramente, creo que a Dios le duele en nuestro corazón, tanto como a ti te duele sentir ese tipo de relación. Por eso es que la mejor manera de demostrar al mundo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es amando sinceramente, incluso a aquellos que te caen mal. Te voy a ser muy sincero, ninguno de nosotros es, como dicen, perita en dulce, dicen, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perita en dulce. Todos tenemos nuestras cositas o nuestros temas o nuestros cuentos, ¿sí o no? Y a veces podemos caer mal, pero la Biblia no nos dice nada respecto a eso. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? Amaos. Y el mejor ejemplo quizás es los discípulos de Jesús. ¿A quiénes tenía Jesús como discípulos? ¿Alguien me puede decir alguno de los perfiles? Pescadores, había un cobrador de impuestos, había Lucas, pues no figura dentro de los apóstoles, dentro de los discípulos, pero si tú tomas a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, ahí había una cantidad de personalidades, formas de pensar. Unos caían mal, unos eran muy mal hablados, otros eran truqueros, otros llenos de cuentos. Pero Jesús les enseñó ¿a qué?
Amarse. Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué tanto amas a todos los que estamos acá? No, es que a mí me la hizo una vez y ya no más. Ey, no se trata de eso. Por eso te quiero animar a que evalúes tu vida. Y si andas en el temor de Dios, el temor de Dios te va a guiar a amar a los demás. Sinceramente, no hipócritamente, no falsamente. ¿Qué hace a una computadora funcional? Imagínate, tú vas a comprar la mejor computadora. ¿Cuál es el mejor procesador que hay en el mercado? No sé, alguien que trabaja en tecnología aquí. i7, Milvita. ¿Cuál es la mejor computadora, Milvita? HP. Muy bien, tú vas ahí con Milvita y Milvita te recomienda una HP con un procesador Intel Core i7 y no sé qué más, todo lo de punta, ahorita la mejor tecnología. Pero vas a tu casa y la abres, la enciendes y no funciona nada. ¿Qué hace a una computadora funcional? O cualquier programa en general. Tú vas y compras un programa para editar fotos o editar video, o Freddy, el maestro, ahí necesita un programa para editar las pistas de audio y todas sus grabaciones. ¿Qué hace que eso sea funcional? El software, el programa que lleva adentro para que ejecute lo que tú quieras que haga. Pero ¿qué tal? ¿Cómo funcionaría si tú estás ahí apretando un botón o que quieres que haga algo y no hace lo que tú quieres? Vas y la devuelves. Milvita, esto por favor no, eso no pasa ahí en la empresa de Milvita. Pero ¿qué estoy diciendo? Así como una computadora necesita un software para que ejecute su trabajo de una forma correcta, así nosotros necesitamos un software, un programa que nos haga funcionar como Dios quiere que funcionemos. Y Dios quiere que nos amemos. Por eso envió a su Espíritu Santo, para que viviendo dentro de nosotros nos guíe al temor de Dios y al amor genuino entre nosotros. Ahora, vamos a hacer aquí un par de preguntas. ¿Obedeces a la verdad? ¿Has obedecido a la verdad? La mejor manifestación de haber obedecido a la verdad, pues tiene que ver con haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pero también con la forma en que te relacionas con otros. ¿Qué tanto amas a las demás personas? ¿Qué tanto nos amas? Vamos a hacer una prueba. ¿Están listos? Por favor, toma tu Biblia y vamos a hacer un pasón rápido por Primera de Juan. Ahí un par de páginas adelante, nada más. Primera de Juan. Quiero que observes lo siguiente. Por favor, nadie te va a juzgar, pero Dios conoce la realidad de tu corazón. Y yo te animo a leer estos textos que vamos a leer en este momento, estos versículos, respondiendo sinceramente en tu corazón si cumples con lo que dice o no. Tú lo sabes. ¿Listos? Dice Primera de Juan capítulo 2. Lee conmigo el versículo 9. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y puedes seguir leyendo, pero yo te hago la pregunta: ¿cuál es tu realidad? ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Amas a tu hermano o le aborreces? Dice el siguiente pasaje, lee conmigo, ahí Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves? Dos tipos de personas nada más.
2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no, dice, ama a su hermano. No es, te hago la pregunta, ¿has obedecido a la verdad? ¿O eres cristiano solo porque vienes a la iglesia y me gusta, me encanta la música de Freddy? Por cierto, apoyamos a nuestro hermano Freddy, oremos que Dios sea glorificado a través de los premios gospel. Pero, ¿de qué estoy hablando? Evalúa en tu corazón si realmente el amor de Dios es evidente en tu vida. El Espíritu Santo está en ti. ¿Qué tanto lo pueden ver los demás? Dice, lee conmigo ahí una vez más, versículo 14, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué dice? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, repítanlo o díganlo ustedes, por favor, hermanos. Ame también a los que le caen bien. Ame a su hermano, aunque tenga sus cuentos y sus temas y sus cositas. Ámenlo. Sabes, aquí nuestro hermano ciclista nos va a entender muy bien. Nosotros somos como esa bicicleta. ¿A dónde puede ir esa bicicleta que está a tu izquierda, que tiene el casco en el piso? No va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene una fuerza que lo impulse. Pero nosotros, al tener el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu de Dios es el que nos puede impulsar para amar a los demás con un corazón puro. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y aquí te dejo este pensamiento. Andar en el temor de Dios es honrar el trabajo, la obra, el poder del Espíritu Santo. Y el último punto, porque ya el tiempo se nos fue. Te dejo esa pregunta. ¿Obedeces a la verdad? ¿Amas de verdad? ¿Qué tanto pueden percibir aquellos que se relacionan contigo que amas de verdad, que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Versículo 23, retrocede conmigo. Recapitulando, dice, si tú y yo somos hijos de Dios, necesitamos andar en el temor de Dios. ¿Y cómo es eso posible? Estando conscientes de que fuimos rescatados de una vida de pecado, de que nuestras almas fueron purificadas y también de que hemos sido renacidos para incorrupción. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, uno de mis pasajes favoritos y que anhelo con ansias que llegue ese momento. Y cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo de carne y hueso, se haya vestido de incorrupción, la Biblia dice que en algún momento Jesús va a venir y nos va a arrebatar, va a llegar hasta las nubes y va a tomar a su iglesia, a todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos creído en Él, que tenemos el Espíritu Santo, nos va a transformar en el aire y dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Está escrito y por eso está en rojo, yo lo puse porque qué bendición tener la palabra de Dios.
que nos da una esperanza tremenda de vida eterna y una seguridad de la salvación. Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes qué es eso? Sorbida es un sorbo, dar un sorbo. Hemos sido renacidos para vida eterna, para incorrupción. Te dejo esta historia. Me impresionó. Hace un par de años que vine aquí a Guatemala, tuve la oportunidad de platicar con Bill Conley. Ustedes quizás han escuchado de él. Bill Conley es el presidente y director de un ministerio que se llama Happy Feet. Es un ministerio que lleva zapatos a aldeas de escasos recursos, lava los pies de los niños, pero les presenta el evangelio como su función principal. Íbamos platicando con él y pues tuvimos la oportunidad de hacer ministerio en más de una ocasión, y él me contó una historia que tocó su vida tremendamente. Él me dijo, una vez fui a un lugar remoto, en una, casi como me describió, una especie de jungla, y dice, yo conocí a un hombre que prácticamente era el pastor de los creyentes ahí, pero sabes, me dice, él se convirtió porque encontró un pedazo, una página de la Biblia. Ni siquiera era una página completa, era una porción de una página de la Biblia. La leyó y era precisamente hablando del sacrificio de Jesús. Y él lo creyó en su corazón. Y no solamente lo creyó y se convirtió, sino que con ese pedazo de papel andaba hablando y testificando a las demás personas. Y las personas creían, porque estaba escrito ahí en ese pedacito de papel. Y dice que cuando él supo eso, se conmovió tremendamente en su corazón, porque hizo recordar, yo en mi estudio tengo no sé cuántas Biblias, cuántas enciclopedias, versiones de la Biblia. Y dice que en un viaje posterior, Dios puso en su corazón conseguirle una Biblia en su idioma, en su lenguaje, y se la entregó. Y cuando la recibió, este hombre se conmovió de una forma que se quebró en llanto. Agarró la Biblia y la abrazó como lo más precioso que había recibido en su vida. Te hago una pregunta: ¿qué tanto amas, qué tanto valoras ese libro que tienes en tus manos? ¿Cuántas veces la dejamos en el carro? ¿Cuántas veces nosotros hasta se nos olvida? Quizás en la iglesia la dejé, ya voy a ir a ver al carro, y en el baúl una flor así del calor, y qué terrible. Pero andar en el temor de Dios es honrar el poder de la palabra de Dios. Tenemos un llamado a honrar el sacrificio de Jesús, a honrar el trabajo, la obra del Espíritu Santo, pero también a honrar el poder de la palabra de Dios que está transformando tu vida. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, aunque estés pasando el peor de tus momentos, si crees lo que la Biblia dice, si crees a Dios, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, porque este libro tiene poder. ¿Qué tanto pueden otros ver ese poder en tu vida? Son preguntas que están ahí para que tú consideres en tu corazón. Y te dejo estos últimos pensamientos a modo de recordatorio. Nuestra relación con Dios determina cuál es nuestra conducta. Dios nos va a demandar que también nos portamos en esta vida. Si anduvimos en el temor de Él, si anduvimos pensando, de esto Dios me va a castigar. Si yo me meto con esta persona y es una infidelidad, o si me meto con esta otra persona, podría ser un pecado más grosero, Dios me lo va a demandar, Dios me va a castigar.
¿Quieres aprender a andar en el temor de Dios? Entonces, necesitas, al igual que yo, vivir conscientes del sacrificio de Jesús. Vivir conscientes de que ese sacrificio nos rescató de una vida de pecado y de condenación. Nos relacionamos con Dios por medio de, recuérdalo, de Jesús, de su Espíritu Santo y de su palabra. Andar en el temor de Dios es evidencia, es la mejor evidencia, es la mejor señal de que tienes una vida de comunión con Dios. ¿Qué tanto lo pueden ver los demás? ¿Qué tanto lo pueden ver los vigilantes? ¿Qué tanto lo pueden ver los vigilantes que viven ahí en tu colonia y te conocen? ¿Qué tanto lo pueden ver ahí en la tortillería donde vas? O a la panadería, o tus cuates, o tus compañeras o compañeros de trabajo, tu esposa, tu esposo. ¿Qué tanto puede decir? Sí, ahí está Dios. Vamos a orar. Te invito ahí en una actitud humilde, con un corazón sincero, a ponerte a cuentas con Dios, si es tu caso. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio.